Vale, vamos a probar que la suma y el producto están bien definidos. Antes de eso, vamos a mencionar por qué se hace esta prueba, por qué se tiene que verificar esto. Eh, Nuestra suma y nuestro producto están definidos así, son como antecedentes. Pero imagínense que tenemos dos clases de equivalencia, la clase de MN y la clase de nuevo de RS, y que definimos una suma. Le voy a poner circulito porque no es la misma que acá, y decimos, pues esto vamos a mandarlo a la suma de MR con N. Es decir, si tenemos dos clases, podemos definir de alguna manera esta suma, es decir, fíjate en las primeras dos entradas, súmalas, y luego olvídate de la segunda, ¿no? Solo conserva la segunda entrada de la primera y ponla ahí. ¿Qué sucede con esto? Al final de cuentas parece una suma, ¿no? Estos son naturales, los estamos operando, estos son naturales, esto es una clase bien definida, o sea, sí es un elemento de nuestro conjunto Z. Pero ¿qué pasa? Supongamos que, vamos a hacerlo con un ejemplo, que la clase de MN es la 3,5, que la clase de RS es la 2,1, y entonces cuando hacemos esta operación, ¿qué nos da aquí? Pues esta nos dice suma las dos primeras, 3 más 2 son 5, y de la segunda coordenada pon la segunda de la primera pareja coordenada, ¿no? Recuerden que estas son clases. Ahí de repente se me va, pero son clases, ¿no? Ok, entonces, esta regla nos diría, cuando sumas la clase de equivalencia que tiene como representante al 3,5 con la clase de equivalencia usando el representante 2,1, obtenemos la clase de equivalencia que tiene como representante, o uno de sus representantes es 5,5. Pero observen que esta clase de equivalencia también tiene, o es la misma clase de equivalencia, que la 1,3, ¿vale? Y esta clase de equivalencia, pues también tiene como representante, o es la misma clase de equivalencia, que la 5,4. Entonces, esta regla, la que definimos aquí arribita, nos dice, pues suma las dos primeras entradas, 5 más 1 son 6, y en la segunda pon la segunda de la primera, 6,3. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, recuerden que esta es igual a esta, 3,5 es la misma clase de equivalencia que 1,3, 2,1 es la misma clase de equivalencia que 5,4. Eso pueden verificarlo ustedes con nuestra regla de relación. Pero ¿qué pasa aquí? Estas dos clases son distintas. Lo podemos verificar así, ¿no? Si fuera la misma clase, entonces pasaría que la 5,5 está relacionada con la 6,3. Esto nos diría que estas dos clases son la misma. Ok, si esto pasara, debería cumplirse nuestra regla de asociación, ¿no? De relación. Entonces nos diría, la primera de la primera más la segunda de la segunda debería ser igual a la segunda de la primera más la primera de la segunda. ¿Cómo se traduce acá? La primera y la segunda nos diría 5 más 3 es la primera, va aquí, la segunda va acá, debería ser igual a la segunda de la primera va aquí, más la primera de la segunda, esta va aquí. Pero ¿qué pasa? Esto es igual a 8, esto es igual a 11, y obviamente no son lo mismo. Entonces, aquí en esta definición de suma, está importando mucho qué representantes tomemos de cada clase de equivalencia. Si tomamos ciertos representantes, obtenemos una clase de equivalencia. Si tomamos otros representantes, obtenemos otra clase de equivalencia. Eso es lo que queremos que no pase. Cuando pasa esto, cuando depende del representante que tomamos, decimos que esta suma no está bien definida. Porque este objeto, este elemento de nuestro conjunto, es el mismo objeto que este.
este otro objeto es el mismo objeto que este. Entonces, si sumamos cosas iguales con cosas iguales, deberíamos obtener cosas iguales. ¿Va? Y aquí estamos viendo que no son iguales, ¿no? Es decir, estas dos no están relacionadas, por lo tanto, estas dos clases de equivalencia no son iguales. Voy a poner aquí un igual, no es igual, ¿vale? Entonces, aquí depende de los representantes que tomemos, nos va a devolver cierto resultado o alguno otro. Ok, entonces ahora sí vamos a probar lo que íbamos a probar al inicio, ¿no? Vamos a probar que están bien definidas. Para esto vamos a suponer, como lo hicimos en la sesión anterior, que esta clase de equivalencia, la que representa la pareja m, n, es la misma clase de equivalencia que la de m', n'. Es decir, la pareja mn está relacionada con la m'n', y también que la pareja rs es la misma que la r'S'. Significa de nuevo que la pareja rs está relacionada con la pareja r'S'. Recuerden la regla de asociación, de reglación, viene un poco más atrás en el video, pero nos dice que estos dos son iguales, es decir, las parejas están relacionadas si la suma de estos es igual a la suma de estos, ¿vale? Ok, entonces vamos a partir de ahí. Como estos son iguales, sabemos que m más n' es igual a n más m'. Y también que r más s' es igual a s más r'. Vamos a sumar ambos lados de las igualdades respectivamente para obtener lo siguiente. Así, tenemos que m más n' más r más s', este más este, debe ser igual a este otro más este otro. Es igual a n más m' más s más r'. Podría ponerle paréntesis, pero se me hace muy engorroso. Observen que esta parte es esto, esta parte es esto, esta parte es esta y esta es esta, ¿vale? Como aquí tenemos puros naturales, sabemos que podemos asociar, podemos conmutar, y entonces esto se convierte en lo siguiente. Voy a poner m más r, aquí lo voy a separar por conveniencia para que se observe mejor la relación, con n' más s'. Y esto va a ser igual a n más s más m' más r', ¿vale? Ok, observen que aquí tenemos una igualdad como la que nos decía nuestra relación, la descripción de nuestra relación, ¿vale? Podemos decir que esta es la primera entrada de una pareja ordenada, esta es la segunda entrada de una pareja ordenada, esta es la segunda entrada de una pareja ordenada y esta es la primera entrada de una pareja ordenada. Ok, esto lo que nos dice es que las parejas ordenadas, la que tiene como primera entrada esta, m más r, y segunda entrada esta, n más s, está relacionada con la que tiene primera entrada esta, m' más r', y segunda entrada esta, n' más s'. Y esta relación nos indica que la clase de equivalencia de esta pareja ordenada es exactamente la misma clase de equivalencia de esta pareja ordenada. Así, m más r, n más s, clase de equivalencia, es igual a m' más r', n' más s', clase de equivalencia. Y observen, según nuestra definición, esta es la clase de equivalencia de mn más rs. Voy a ponerlo aquí. Esto es mn, clase de equivalencia, más rs, clase de equivalencia. Y esta otra es la clase de equivalencia resultante de sumar las
clase de equivalencia m'N' más R'S'. Recuerden, las primeras con las primeras, las segundas con las segundas, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que M'N' más R'S'. Ambas clases, ¿va? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que no importa qué representantes tomemos, por aquí está, así. Estas dos son la misma, es el mismo objeto con distintas caras, son dos representantes distintos, al igual que estos dos, pero son el mismo objeto, estos dos. Entonces, si sumamos el objeto 1 con el objeto 2, no importa qué cara tenga, al final nos va a dar el mismo resultado. Esta suma es igual a esta suma, que es algo que no pasaba con la definición que vimos anteriormente, la que vimos que necesitábamos dar una mejor, ¿vale? Entonces, esto nos dice que la suma está bien definida. No importa qué representantes tomemos, al final el cálculo va a ser exactamente la misma clase de equivalencia. Vamos a hacer ahora lo respectivo al producto, ¿vale? Vamos a comenzar con las mismas suposiciones. La clase de Mn tiene otro representante, M'N', y la clase de R tiene otro representante, R'S'. De igual manera, sabemos que estas dos igualdades se cumplen. Vamos a usar esas igualdades para llegar a donde queremos, ¿vale? Déjenme multiplicar esta igualdad por R. Entonces va a ser M más N' por R debe ser igual a N más M' por R. Déjenme multiplicarla también por S, pero de alguna otra manera. Es decir, M' más N, M' más N, por S va a ser igual a M más N' por S, ¿vale? Esta es la misma, M' más N, esta es esta, M más N', y ambas por S, ¿no? Luego también déjenme multiplicar R por S', perdón, R más S' por M', es decir, esta por M', esto debe ser igual a, déjenme ponerla al revés, no importa mucho, pero R'S, así lo quería poner, M'. Y esa también déjenme multiplicarla por N', ¿vale? Entonces va a ser, déjame poner este primero, R' más S por N', esto debe ser igual a R más S por N', ¿vale? Ahora déjenme sumar estos lados y sumar estos lados e igualarlos, ¿vale? Aquí vamos a tener MR más N'R más M'S más NS más R M' más S' M' más R' N' más S N'. ¿Vale? Esto es el lado izquierdo sumado de todas las igualdades. Y dejen igualarlo con la parte derecha. Esto va a ser igual a NR más M'R más MS más N'S, vamos aquí, más R', M' más S, M', más R, N', más S', N'. Ok, ahora déjenme casar términos iguales. Por ejemplo, tenemos N'R, lo quitamos. Tenemos M'S, y aquí tenemos M'S, también lo quitamos. Tenemos Rm', también lo quitamos. Y tenemos, debemos de tener 3, 4, 5, Sn'.
Sn', ¿vale? Ok. Voy a poner arriba lo que nos queda. Déjenme ver si lo pongo así como está. Sí. Entonces, esto nos lleva a que mr más ns, mr más ns, déjenme cambiar aquí, m' s más m' s' más n'r'. Esto va a ser igual a déjenme ver dónde están. Aquí. M'R' más N'S' más ms, fíjense que se están repitiendo, más nr. Déjenme agrupar para que se vea más notorio lo que tenemos que juntar. Esta más esta es igual a esta más esta. Si ponemos esto en parejas ordenadas y usando nuestra relación, nos va a decir que la pareja mr más ns, ms más nr, la primera, la segunda, está relacionada con la pareja, si esta era la primera, esta va a ser la primera, m'R' más n'S', ms', m'S' más n'R'. Esto significa que estas dos clases, que las clases de equivalencia que representan estas dos parejas ordenadas son la misma. Ok, vamos a tener esto. La clase de mr más ns, ms más nr, clase de equivalencia, va a ser exactamente igual que la clase de equivalencia que representa m'R más n'S, m'S' más n'R'. ¿Ok? Pero fíjense en nuestra definición de producto. Nuestro producto dice, si multiplicamos mn con rs, nos devuelve mr más ns, ms más nr. Si a todos estos le ponemos primas, las primamos, m', n', r', s', aquí obtendríamos m'R' más n'S', m'S' más n'R'. Entonces, esta clase es la misma clase producto de mn con rs. Y esta otra es la clase producto de m'N' con R', S'. Y de nuevo nos está diciendo, no importa qué representante tomemos, al final el producto va a ser igual. Que de nuevo es lo que no pasaba con nuestra primera definición de suma. Y así como definimos al principio del video una suma mal definida, o proporcionamos una suma mal definida, se puede también proporcionar un producto mal definido. Es por eso que tenemos que checar que el producto que estemos dando esté bien definido, para que no dependa de los representantes. Clase equivalencia, clase equivalencia, clase equivalencia. Entonces, no importa qué representante tomemos, al hacer el producto deberíamos obtener la misma clase de equivalencia. Y con este producto lo estamos logrando, ¿vale?